Hace un par de días hablábamos, ¿te acordás de esta campaña internacional que se lanzó desde México sobre mi primer acoso? Era una cuestión que parecía naturalizado, en algunos países como por ejemplo en México está más naturalizado que en Argentina, pero existía muy poca información sobre el tema. Afortunadamente con la evolución de los derechos de la mujer esto se ha actualizado, pero se siguen actualizando también las herramientas desde la justicia. Por eso estamos hoy con el doctor Matías Ocaris, que es fiscal especial de la unidad creada de delitos sexuales, para hablar un poco de esto. Gracias por venir, doctor. No, por favor, gracias a ustedes. ¿Se han duplicado las denuncias a partir de la creación de la unidad? Podríamos decir que sí, que en los últimos tiempos y con la incidencia de la temporada de verano, digamos, en la ciudad de Rosario, donde se incrementan la cantidad de delitos sexuales y sobre todo lo que tiene que ver con abusos sexuales específicamente, podemos estar dando una cifra que abarca aproximadamente los últimos 6 meses, donde hoy estaríamos hablando de 2,9, casi 3 denuncias por día, mientras que anteriormente, hace poco más de 2 años, podíamos hablar de 1,5 denuncias por día, por lo cual se han duplicado. Esto es una de las cosas que nosotros marcamos como logro de nuestra unidad, porque son delitos muy difíciles de denunciar, son delitos que implican que la víctima tenga que atravesar situaciones que muchas veces son difíciles de atravesar. Entonces, que se animen a denunciar, que vengan a vernos. Esto es un logro importante que se ha logrado, sobre todo a partir de la decisión de Jorge Baclini de crear una unidad especial dedicada a esto. Porque siempre se hablaba de una doble victimización, ¿no? Una revictimización. Una revictimización de la... En este caso, ¿cómo actúa la unidad? En este caso nosotros tenemos bien claro que no debemos revictimizar y no lo hacemos. En este caso hay situaciones que se fueron dando a lo largo del nuevo sistema, de la implementación del nuevo sistema, y que nos está marcando eso. Hoy, por ejemplo, podemos contar con una casa nueva específicamente dedicada a la investigación de los delitos sexuales y la investigación de cuestiones de violencia de género, en donde están dadas las condiciones de privacidad necesarias para que esto pueda ser investigado de la mejor manera. Y por otro lado, tenemos una cercanía de los fiscales con las víctimas, cosa que antes no pasaba, se tenía poco acceso, eso tenía que ver con la legislación anterior, se tenía poco acceso a lo que era un juez de instrucción o lo que era un fiscal, mientras que hoy los fiscales somos la cara visible de las investigaciones, las víctimas se sientan delante nuestro, nos plantean sus cuestiones, sus problemas, y a partir de allí nosotros tomamos las medidas siempre de manera muy resguardada, también porque atendemos las cuestiones de manera interdisciplinaria. ¿Y cuándo hay un delito sexual? ¿Qué es lo que tiene que ser una persona, un joven, un menor, incluso un adulto? Porque muchas veces se relativiza, se toma como normal situaciones familiares. ¿Cuándo hay delito sexual que amerita la intervención del fiscal? Mire, es real lo que usted dice, hay situaciones donde hay naturalización, hay algunas áreas de la ciudad de Rosario donde esto ocurre de manera muy clara, hay situaciones donde, por ejemplo, los abusos sexuales infantiles intrafamiliares, que es una problemática muy difícil de investigar porque además de una naturalización a veces hay una protección familiar hacia el abusador y una desprotección hacia muchas veces el niño abusado y muchas veces de muy corta edad. Entonces muchas veces nos llegan denuncias a través de vecinos o a través de otros familiares que no conviven allí. Lo que hay que hacer es dirigirse de manera inmediata al Ministerio Público de la Acusación. ¿Y abuso cuándo ustedes consideran que hay abuso sexual? Porque uno, ¿Perdón? Digo, ¿cuándo consideran que hay abuso sexual? Digo, porque uno imagina que situaciones muy graves ya hay consenso unánime. Hay distintos grados, la ley marca distintos grados de abuso sexual. Está lo que denominamos el abuso sexual simple, que consiste en tocamientos en partes del cuerpo. Tenemos el abuso sexual gravemente ultrajante, que es el abuso sexual sin acceso carnal, lo que antes se llamaba violación, pero que implica un abuso de más jerarquía, más dañoso para la víctima. Y por otro lado, el abuso sexual con acceso carnal, que es lo que antes denominamos violación. Y después están todas las agravantes de acuerdo a distintas circunstancias, como el vínculo. ¿Hay algún ámbito en particular? Usted mencionaba recién el tema familiar, por ejemplo, que debe ser de los más difíciles, como bien lo decía también. ¿Pero hay algún ámbito particular en donde se vea más marcada en cuanto a las denuncias el abuso sexual? ¿Algún ámbito territorial? Ámbito, me refiero, laboral, familiar, grupos, noche.
Hay grupos sociales o etarios, capaz. Hay grupos etarios y algunos grupos sociales, sí, y sobre todo sociales que nos están marcando que hay cierta naturalización por algunas cuestiones culturales de las relaciones sexuales entre miembros de la misma familia, y estas relaciones obviamente en la gran mayoría de los casos, y sobre todo por una cuestión de edad de los niños que son sometidos a estas prácticas, son abusivas para el Código Penal, es decir, son un delito. Claro, hace pocos tiempos conocíamos 2 casos de abuso en el norte de la provincia, donde justamente por una cuestión territorial y quizás cultural, lamentablemente es demasiado común. Por suerte ahora hay herramientas como para empezar a controlarlo, ¿no? En el norte de la provincia este es un problema gravísimo, gravísimo. Sí, mucho más que en la ciudad de Rosario. Recién hablabas del abordaje interdisciplinario para la víctima. ¿Cómo es esto y si existe una capacitación especial que ustedes, los fiscales, debieron hacer para esta unidad? Sí, por supuesto, tanto los fiscales como los psicólogos que trabajan con nosotros, como los trabajadores sociales a los que acudimos, como algunos organismos del Estado a los que también acudimos, como por ejemplo el CAJ, el Centro de Asistencia Judicial, que muchas veces nos brinda colaboración. Tenemos una gran colaboración para todo lo que es prostitución de la Agencia de Investigaciones de Trata de Personas, a cargo de Mónica Viviani, y esto ya es dependiente del Ministerio de Seguridad de la provincia, acá en Rosario, a cargo de Marcela Muñoz, que es la que, la agencia es la que nos posibilita que podamos llevar a cabo también las complejísimas investigaciones que tienen que ver con prostitución. ¿Cómo se investiga y cómo se termina penalizando el tema de prostitución, proxenetismo, facilitamiento de prostitución? Y trata. Y trata, sí. Cuando es trata es un tipo penal mucho más amplio y eso es jurisdicción federal. Migraciones. La trata de personas implica un tipo penal mucho más amplio de lo que es facilitamiento y explotación de la prostitución, que es jurisdicción provincial, porque ahí ya tiene que haber una captación, un traslado, una recepción y después una explotación o un facilitamiento. Nosotros aparecemos, o sea, nosotros actuamos cuando lo que se está investigando es solamente lo que sería la última etapa de la trata, que es la explotación y el facilitamiento. ¿Cómo se investiga? A través de diferentes, todo a través de tareas de inteligencia. No, pues yo pregunto esto porque muchas veces las trabajadoras sexuales han dicho que para ellas no era delito, digamos, ofrecer su cuerpo y en todo caso tener, digamos, un departamento donde ejercer la actividad que alguien se la prestaba. Bueno, vale la pena hacer esa aclaración. Para la trabajadora sexual no es delito, no existe, no hay, y todavía tampoco está penado el cliente, el que va a buscar el servicio sexual, sí el proxeneta. Sí hay muchos proyectos de ley que ya hablan de la penalización del cliente, pero está claro que esa conducta nosotros no la perseguimos, nosotros no perseguimos el trabajo sexual siempre que podamos determinar que no hay un explotador detrás o un facilitador detrás. Pero hace pocos días se conoció que ustedes también disponen de una herramienta, ahora que la justicia se está enfocando en la reparación del daño a partir de esta cuestión, incluso la justicia en general, ¿no? Las propiedades de los monos se habla que pueden ser usadas para rehabilitación de adictos, hoy también salió otro proyecto para que se usen las propiedades incautadas a Lázaro Báez también para reparación de daños. En el caso de las prostitutas, ustedes pudieron lograr que en el caso de 5 prostitutas sean indemnizadas con bienes de los proxenetas. Esas reparaciones... Esto fue inédito. Es inédito, sí. Estas reparaciones las pudimos lograr porque nos habíamos planteado desde un principio que ese era uno de los estándares que nosotros teníamos que lograr. Porque nosotros teníamos que lograr que, sobre todo, que las mismas trabajadoras entiendan que ellas fueron víctimas de una explotación. Esto es lo difícil, esta es la gran dificultad. Ellas no se sienten víctimas de un delito. ¿Pero eso respondió a una denuncia de parte de ellas respecto a su proxeneta o a una investigación del juzgado? Responde a una investigación que viene, en este caso particular, una investigación que viene a través de la línea 145, que se había hecho en forma anónima y que una persona manifiesta que en un determinado lugar están explotando sexualmente a distintas mujeres. Es más, en el momento de los allanamientos normalmente nos tratan muy mal a los fiscales porque nos dicen: vos me estás sacando la fuente de trabajo, vos vas a lograr que yo mañana esté peor que hoy porque quizás tenga que estar trabajando en la calle y en condiciones de mucha mayor peligrosidad. Entonces nosotros lo que tratamos es de brindarle, aunque sea un empuje, para que ellas tengan la posibilidad de manejarse un tiempo hasta que puedan también ser absorbidas por los organismos nacionales. Hay lugares de Rosario donde es Vox Populi, ¿no? Que se ejerce la prostitución y el proxenetismo. La zona de terminal de ómnibus es un caso emblemático y siguen funcionando. Digo, ¿por qué no se avanza con celeridad en
en los allanamientos, en el trabajo, para erradicarlo? Mire, está a la vista, trabajo de inteligencia. Está a la vista, pero el trabajo de inteligencia hay que hacerlo. Y hay que hacerlo porque nosotros no solamente tenemos que saber que existe, sino también tenemos que poder probarlo. Entonces, cuando un fiscal lleva una situación ante un juez para solicitar una prisión preventiva o acusando a una persona y pretendiendo llegar a un juicio oral, tiene que tener las pruebas suficientes como para poder condenar a esta persona, y esto, de acuerdo a lo que son las garantías constitucionales, es una exigencia muy alta para nosotros los fiscales. Por otro lado está la situación de que estas tareas de inteligencia muchas veces llevan tiempo, son tareas que se extienden en el tiempo y que debemos hacerlas de la mejor manera como para después poder lograr el objetivo que queremos, que son estas condenas, con las reparaciones, con los decomisos, que también en este caso se realizaron. ¿Se usan policías encubiertos en estos casos también? Sí, se utilizan, pero lo importante es ver eso. Hoy nosotros creemos que tenemos y aprovecho para manifestarme en este sentido también, nosotros creo que tanto en abusos como en prostitución estamos teniendo muy buenos resultados. Muy buenos resultados que vienen dados por la creación de una unidad especial, que vienen dados por la creación de una agencia de investigaciones especiales, que viene dado por la creación del nuevo sistema. Pero entendemos también que nos están haciendo falta recursos y que esos recursos deberían estar llegando. Cuando lleguen esos recursos entendemos que los resultados van a ser mucho mejores. Bueno, ayer se presentó un libro justamente que trata sobre prostitución en un prostíbulo que fue clausurado hace 3 años. Y entre otras cosas, mujeres que habían sido detectadas, había un solo caso de una chica menor de edad, las demás eran mujeres mayores de edad y que no estaban siendo explotadas contra su voluntad. Sin embargo, se encontraron mensajes muy conmovedores en las paredes y en los armarios de ese lugar. Esta cuestión de la indemnización para las prostitutas, que en este caso también, que ustedes pudieron lograr, no eran sometidas contra su voluntad al ejercicio de la prostitución, puede llegar a quizás alentar que haya más denuncias sobre los prostíbulos, ¿no? Absolutamente. Porque, bueno, si una persona dice, bueno, me quedo sin trabajo, pero tengo esta herramienta, que me pagan o me indemnizan con bienes de los proxenetas. Sí. Esto, digamos, se logró en este caso, se está por lograr en otro, se va a lograr en muchos de los casos. En algunos casos, lamentablemente, tampoco no se va a poder lograr, pero esto, además, y adhiriéndome a lo que vos decís, tiene un valor simbólico importantísimo. Claro. No solamente desde el punto de vista de que se animen más a denunciar porque hay una posibilidad de escape, una posibilidad de salida, sino además por esto que yo decía antes, de que se empiecen a sentir víctimas, que empiecen a entender que fueron víctimas de un delito. Que tengan elementos para, justamente a partir de esa denuncia, poder afrontar determinada situación de otra manera. Determinada situación de otra manera, y de lo subjetivo es fundamental, porque están entendiendo que si me están reparando es porque algún daño yo estoy sufriendo. Bueno, para decirle a la gente o a las personas o a las jóvenes, a las adolescentes que pueden estar sometidas a algún tipo de abuso sexual, ¿cómo tienen que hacer para denunciarlo sin que su caso se convierta en justamente un caso emblemático de venganza del acosador o del abusador? Tiene que dirigirse o al Ministerio Público de la Acusación, en Montevideo 1968. Nosotros la casa la tenemos a 3 cuadras de allí, en Montevideo 1683, también puede dirigirse allí. O al CAPS, que es el Centro de Atención a Víctimas de Delitos Sexuales. Esto ya es una dependencia policial que está arriba de la Comisaría Quinta, en Italia 2153. Conocida como la Comisaría de la Mujer. Conocida, es la ex Comisaría de la Mujer, antes era... Bien vale aclarar, digo, porque es el amplio abanico del delito sexual, digo, porque estuvimos hablando mucho del tema proxenetismo, pero cualquier tipo de abuso sexual... A ver, la gran mayoría de nuestro día transcurre en investigación de abusos sexuales. Es lo que más nos ocupa nuestro día de trabajo. Sí. En otra oportunidad, cuando tengamos más tiempo, vamos a hablar también de las penas, porque en muchos casos hay quejas de que las penas contra los violadores o abusadores que dejan huellas indelebles en las mujeres todavía no son demasiado severas. Y el problema fundamental ahí, más aún, está en lo que es violencia de género. Claro. En cuanto a las penas, ahí hay un problema serio. Gracias por venir. No, por favor, gracias a ustedes.